Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. Amigos de Radio Viajera, ¿qué tal? Un saludo desde San Sebastián de Carlos Bengoa, en nombre de las redes sociales de donosticity.org. Hoy os voy a llevar a una zona privilegiada, muy bonita para mí, como es el Geoparque de la Costa Vasca, esa zona de Flix que va desde Zumaya hasta Mutriku, pasando por Deva, que también tiene su zona de interior muy importante. Toda esta zona es patrimonio mundial de la humanidad y es una auténtica biblioteca donde podemos leer toda la historia, prácticamente toda la historia geológica de la Tierra. Y lo voy a hacer con Asier Hilario, que es el director científico del Geoparque, una eminencia dentro de la geología mundial. Él nos va a explicar muy bien, aprovechando uno de nuestros programas en Habla Radio San Sebastián, Guipúzcoa Plan. Y aquí os dejo ya con Asier Hilario para que podáis escuchar y llegar a entender el Geoparque de la Costa Vasca. Guipúzcoa Plan. Guipúzcoa Plan. Muy bien, pues seguimos. Guipúzcoa Plan, esta vez dedicado al Geoparque. Casi nada. La verdad es que hay muchísimas cosas y eso que nos estamos centrando más en la parte de Zumaya, que algún día habrá que ir también hacia Deva o hacia Mutriku. Y hay tantos temas culturales, festivos, paisajísticos que ver que necesitaríamos muchos programas, como casi era de esperar. Así que después de estas entrevistas, que espero os vayan gustando, vamos a charlar ahora, pues ni más ni menos, con el director científico del Geoparque, un doctor en geología, con el que ya he hablado en alguna ocasión, ya he asistido a charlas suyas, y la verdad es que explica muy bien las cosas. Asier Hilario, muy buenas. Hola Carlos, hola, muy buenas, muchas gracias. Pues gracias por estar una vez más conmigo, y en este caso con los oyentes de Habla Radio San Sebastián y Donosti City. Bueno, tendría muchas cosas que preguntarte, pero ¿cómo explicar a un no iniciado la importancia del Geoparque? Bueno, yo creo que la importancia del Geoparque sobre todo está relacionada con el Flix que aflora en los acantilados. Y es que el Flix no lo estamos descubriendo ahora, el Flix lo descubrieron ya hace unas cuantas décadas, pues prácticamente toda la comunidad científica del mundo, ¿no? Es, digamos que uno de los lugares donde mejor está escrita una parte de la historia de la Tierra. Por ejemplo, podemos ver o leer muy bien cómo fue la extinción de los dinosaurios o cómo fue uno de los mayores calentamientos climáticos de la historia de nuestro planeta. Hay muy pocos lugares en el mundo donde se puede estudiar con tanto detalle un periodo de más o menos 60 millones de años de la historia de la Tierra. Es un libro prácticamente perfecto para los geólogos de todo el mundo. Vamos, que se puede decir que en muy poquito espacio se ven como muchas cosas, ¿no? En muy poco espacio se ven muchas cosas y además se pueden entender muy bien. Quiero decir, yo muchas veces lo suelo comparar con un gran libro, ¿no? En el que cada una de estas capas serían como las páginas de ese libro. Bueno, entonces digamos que tenemos una buena enciclopedia, un buen libro con muchas páginas, donde cada una de las páginas está en su sitio, y esto en geología a veces no es habitual, quiere decir que a veces puedes tener los capítulos cambiados de orden, y el libro está escrito con muy buena letra. Es decir, es bastante fácil para los geólogos leer en esas capas y obtener información de mucho detalle de cómo ha ido cambiando el clima, de cómo ha ido cambiando la vida a lo largo de más o menos unos 60 millones de años. Por ejemplo, hay una cala que a mí me fascina, que es Saconeta, cuando está la marea muy baja, esa rasa mareal. Hay una zona que obviamente conoces, he sacado muchas fotos de esta zona con contraluces, tal. Yo la defino que es como un gran cementerio, unas lápidas inclinadas así, si miramos hacia la pared, hacia nuestra derecha, hacia la zona de Mendata, unas losas lisas. ¿Eso cómo se podría explicar? ¿Por qué están puestas así? O sea, ¿por qué hay una y otra atrás y otra atrás y otra atrás? Que parece que en alguna de ellas va a poner aquí yace el Cretácico y aquí el Eoceno. Yeah. No sé, o sea... Bueno, a ver, yo creo que pues seguramente Zumaya y la playa de Iturun y San Telmo y Algorri son los lugares más conocidos
del flis de la costa vasca, pero hay otros lugares más escondidos y menos conocidos, como Saconeta, que bien lo acabas de describir tú, que son una sorpresa absoluta para cualquier persona que los visita por primera vez, ¿no? Desde el punto de vista de la información que contienen esas páginas, no es tan relevante como puede ser en Zumaya o, por ejemplo, en Mutriku, donde también tenemos historias muy interesantes que contar, pero desde el punto de vista estético, Saconeta es un lugar que no tiene que envidiar, pero nada a ningún otro lugar de la costa vasca, y diría que casi a nivel internacional. No es un lugar que con marea baja y al atardecer te deja prácticamente sin palabras. Es muy, muy, muy espectacular cómo el mar ha ido erosionando los acantilados. Esto es el lugar donde más evidentemente se puede ver esto, la erosión del mar sobre los acantilados, que van cayendo grandes bloques de flis, vamos a decir, grandes bloques de acantilado, y estos bloques, cuando caen, pues quedan, digamos que en posición horizontal sobre los estratos verticales, y esto es a lo que creo que te referías tú, y hacen un efecto pues muy visualmente muy, muy, muy potente, ¿no? Decías que puede verse un gran calentamiento climático de hace 56, 60 millones de años. ¿Cómo y dónde se ve? Bueno, una de las cosas que podemos leer en esas capas del flis es uno de los mayores calentamientos climáticos que ha ocurrido en la historia de la Tierra, y esto ocurrió más o menos hace 56 millones de años. Se le llama el máximo térmico del límite Paleoceno-Eoceno, y está muy bien representado en una franja rojiza que está en la mitad de la playa de Itzurun, justo en la entrada de la playa de Itzurun, cuando uno se asoma a la balconada esta que le queda a la playa debajo, ahí detrás tiene como unas esculturas de unos caballos, pues justo al lado de esas esculturas ahí hay una franja rojiza, donde, bueno, pues cuando nos metemos a estudiar la química de esas rocas y la paleontología de esas rocas en detalle, pues resulta que en aquella época el planeta se calentó más o menos entre 5 y 8 grados, depende de la latitud, lo hizo de manera bastante rápida, y además fue también por efecto invernadero, y eso se puede ver muy bien en las rocas de Zumaya y de otros muchos lugares. De manera que para muchos científicos es el mejor espejo donde podemos mirarnos para saber cómo puede evolucionar el sistema Tierra en las siguientes décadas si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo que lo estamos haciendo en la actualidad. Además de los clavos de oro, podríamos decir que el punto estrella sería esa línea de iridio que terminó con la extinción de los dinosaurios, podría ser, ahí en Algorri. Pues sí, los 4 puntos estrella, digamos que las 4 páginas estrella de nuestro libro son los 2 clavos de oro, este anterior que acabamos de comentar sobre el gran calentamiento, y seguramente el más conocido de todos por la historia apasionante que contiene dentro, es esa fina capa de color negro que tiene un contenido en iridio muy alto, y que en los años 80 permitió, junto con otras, pero fue una de las originales que permitió a los autores originales de la teoría del impacto, pues proponer esa teoría que hoy en día ya está prácticamente 100% aceptada por la comunidad científica. Las zonas de interior también es geoparque, obviamente. Hemos hablado durante el programa del Astur, no tanto de las cuevas de Cain y Prailleaitz, que también tienen su punto, claro. Bueno, el geoparque es muy conocido por el paisaje de la costa, pero yo creo que uno de los tesoros que vamos a ir descubriendo poco a poco en los siguientes años está en el interior del geoparque. No hay muy poca gente que se imagina que en solamente 5 minutos en coche desde Saconeta, por ejemplo, desde un paisaje costero alucinante, pues puedes estar en unos valles muy escondidos, unos valles muy verdes, donde yo diría que el paisaje rural se ha mantenido especialmente bien, y donde además desde el punto de vista geológico tenemos morfologías de mucho interés, ¿no? Como el Valle del Astur, como el Valle de Olatz, que son valles cerrados, valles que no tienen salida al mar, que se producen por la erosión de la piedra caliza, valles donde tenemos decenas de cuevas, algunas de ellas visitables para expertos, para espeleólogos, pero muchas de ellas con restos arqueológicos. En el Valle del Deva tenemos una de las mayores concentraciones, si no la mayor concentración, de cuevas con restos del Paleolítico superior de toda la cornisa cantábrica, ¿no? Que esto ya es decir, estamos hablando de Cantabria, Asturias, todo el Pirineo. Tenemos cuevas como Ekain, que es Patrimonio de la Humanidad, o cuevas muy mágicas como Prailleaitz, ¿no? Y no solamente eso, tenemos una concentración de cuevas muy importante para esa franja de edad, en torno a 15.000, 20.000 años, pero en el Valle del Deva tenemos registro más o menos continuado de ocupación humana desde hace 200.000 años hasta prácticamente la actualidad. Y eso es, desde el punto de vista de evolución humana, en un solo territorio es mucho decir, ¿no? De manera que la historia que podemos contar aquí también, no solamente en los acantilados, en un en un rango de tiempo más corto, que tiene que ver con nuestra ocupación, con nuestros antepasados,
pues es también una historia que yo creo que va a sorprender a muchos. Sí. Bueno, podríamos decir que desde Biarritz, La Cornich, Barrica mismo, ya yéndonos a Vizcaya, también podría ser eso un poco continuación de todos los flis, no geoparque ya, pero sí cuando menos flis. Eso es, sí. No toda la costa vasca, pero bueno, una parte importante de la costa vasca, por ejemplo Barrica, tal y como has comentado, o la zona de Sopelana, o casi toda la parte de la costa francesa, son rocas de tipo flis también, son formaciones muy similares a las de Zumaya y en algunos casos incluso con la misma edad. Entonces, digamos que son nuestras primas hermanas, ¿no? Lo que sí tiene el geoparque es que en una franja, en un espacio muy pequeño, que son prácticamente 13 kilómetros de costa, y esto se entiende muy bien mirando un mapa geológico, pues en esos 13 kilómetros pues tiene contenida prácticamente casi toda la historia que se puede leer en los 250-200 kilómetros que tiene la costa vasca. Pues nada más, tendría 800.000 preguntas, pero al final el tiempo es el tiempo, tanto el de nuestro programa como el del propio Asier. Espero estar más veces. Muchas gracias, Asier. Seguro que sí. Muchas gracias, Carlos. Hasta la próxima. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.